10 meses han pasado desde que Ethereum tuvo aquella migración de Proof of Work a Proof of Stake en el famoso DMERS que se suscitó el día 15 de septiembre del año 2022. Desde ese momento ya han pasado más de 10 meses y lo que ha habido en la minería de tarjetas gráficas ha sido la incertidumbre. Los mineros luego de esa migración de Ethereum básicamente lo que han hecho es tratar de buscar alguna criptomoneda que sea más o menos parecida en cuanto a la rentabilidad y en cuanto a la estabilidad. Ha sido un proceso duro para los mineros de las tarjetas gráficas, ya que no se ha podido resolver esto del todo. Siempre sale alguna criptomoneda que es rentable por algún tiempo, pero luego deja de serlo. Unado a esto, tenemos lo que es el coste energético, lo cual repercute de manera directa en la rentabilidad de cada quien. Precisamente de eso estaré hablando en el día de hoy en este video. Estaré hablando de lo que es la minería con tarjetas gráficas a día de hoy. Estaré hablando de algunas de las criptomonedas más rentables, por así decirlo. Y lo coloco entre comillas porque a día de hoy la mayoría estaría generando pérdidas, esto dependiendo del coste energético. Así que no te pierdas este video en el cual estaré hablando más a fondo acerca de lo que es la minería con tarjetas gráficas a día de hoy. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bueno, ya aquí estamos en esta página llamada What2Mine. Es una página que yo siempre utilizo para hacer este tipo de cálculos cuando se trata de rentabilidades, no solamente de tarjetas gráficas, sino también de lo que son los mineros ASIC. ¿Okay? En este caso, en la parte superior, allí colocan lo que son distintas modelos de tarjetas gráficas. Como pueden ver, yo seleccioné lo que es la 3060 Ti, la cual, si bien es cierto, no es la tarjeta gráfica más moderna del mercado, es la que quizá es más utilizada para la minería de criptomonedas con lo que son estas tarjetas gráficas, ¿no? Y bueno, seleccioné una sola tarjeta gráfica para dar este pequeño ejemplo. Ustedes pueden seleccionar su tarjeta gráfica y la cantidad según sea el caso. Y aquí abajo vemos lo que son los distintos algoritmos, ¿verdad? Que tenemos de abanico como opciones. Y abajo también sale un poco lo que es el consumo, ¿no?, de cada uno de estos algoritmos. Recordemos que hay unos que consumen mucho más que otros y ello repercute en la rentabilidad. Luego bajamos acá un poco más y aquí es la parte más importante, ya que en esta casilla donde dice coste coloqué 0.10 céntimos de dólar, lo que sería el kilowatt hora, lo cual es un monto bastante bajo para la mayoría de los países, pero quise colocar este valor, que ya saben que por ejemplo yo vivo en Venezuela, que es un país que tiene un costo energético bastante bajo del promedio, ¿no? Lo que sería el promedio mundial, que ronda los 0.18 céntimos de dólar por kilowatt hora, ¿no? Ok, aquí ya le di a calcular y fíjense las criptomonedas que nos salen acá. En primer lugar sale esta criptomoneda llamada Río o Rayo, no sé muy bien cómo se pronuncie. Y bueno, vemos acá un poco lo que es la rentabilidad diaria, ¿no? Fíjense que aquí sale 0.30 y pico, más o menos, y abajo nos aparece exactamente cuál sería la rentabilidad que estuviéramos teniendo, ¿no? Realmente es prácticamente como minar un poco a pérdida, ¿no? Lastimosamente es triste decirlo, pero con lo que son el mercado, ¿no?, a día de hoy de estas criptomonedas, realmente es trabajar a pérdida, ¿no? Fíjense que aguas abajo hay otro tipo de criptomonedas, pero vienen siendo menos rentables que esta primera, que inclusive ya estamos perdiendo, ¿no? Por eso es que es una situación bastante difícil luego de lo que pasó con Ethereum en 15 de septiembre del año pasado, ¿no? Acá, bueno, no hay más.
Si bien es cierto, hay mucha cantidad de criptomonedas, pero realmente luego de lo de Ethereum, pocas han sabido mantenerse en el tiempo y sobre todo lo más importante para los mineros es ser criptomonedas realmente rentables, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos a día de hoy, ¿ok? Esperar, es mi opinión personal, a que vengan tiempos mejores, quizás el próximo bull market que va a ir de la mano de lo que pueda hacer Bitcoin en ese halving y que mejore todo lo que son las condiciones, ¿no? Aquí seguimos viendo otras criptomonedas con distintas rentabilidades, pero como bien les digo, son rentabilidades que en la mayoría de los casos, si la ganancia es muy poca, aparte pudiera estar pasando que más bien se pierde dinero simplemente utilizando estas tarjetas gráficas, ¿no? Acá voy a hacer un pequeño cambio, lo voy a colocar a 0.15, que es un promedio más cercano a lo que vemos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, países como España tienen este tipo de coste energético. Claro, eso varía mucho dependiendo de la parte del país, pero ya 0.15 es un coste un poco más universal, por así decirlo. Y fíjese que sigue saliendo en primer lugar la criptomoneda Río, pero que sigue siendo el valor negativo. En este caso, colocándola a ese valor de 0.15, fíjense que aún es mucho más lo que se pierde, ¿no? Realmente no valdría la pena, ¿no? A menos que estén en un país cuyo coste energético sea extremadamente bajo, ¿no? Es un poco lo que se ve en todo este tipo de criptomonedas. Y bueno, también es a tomar un poco en cuenta que, como les dije, cada algoritmo tiene distintos consumos energéticos. Hay criptomonedas que para minarlas se requiere, o mejor dicho, la tarjeta consume más energía. Entonces esto es algo a tomar en cuenta. También lo que es el sobrecalentamiento, ya que si se mina una criptomoneda que a lo mejor genera un poco más que otra, pero que analizando bien se van a conseguir que la criptomoneda force más la tarjeta gráfica. Aquí me voy para esta página CoinMarketCap para hablar un poco lo que es Kaspa. Kaspa, como bien saben, es una criptomoneda que luego de lo que fue Dimer de Ethereum, ha sido una de las criptomonedas más utilizadas, más minables, y ha sido una de las criptomonedas más estables. Acá me voy a la gráfica, le doy ese símbolo que dice todo, y acá vemos cómo la criptomoneda desde que salió justamente hace un poco más de un año tuvo una salida un tanto plana, como es lo normal en cualquier otra criptomoneda, y que luego fue poco a poco subiendo, ¿no? Sobre todo lo que fue, como les digo, después de ese acontecimiento de Immers, que la criptomoneda empezó a tener ciertas alzas interesantes en su precio, debido a que fue una criptomoneda, o mejor dicho, una de las criptomonedas que más estabilidad tuvo con respecto al precio y que fue una de las más rentables, ¿no? A día de hoy eso ya no sucede, ya hay otras criptomonedas mucho más estables. Fíjense acá cómo pegó esta subida súper importante para la fecha de abril, comienzos de abril, que la catapultó a lo que serían, ¿no?, máximos históricos de esa criptomoneda, ¿ok? Ahorita lo que está haciendo muchas personas con respecto a esto es algo que he venido viendo, y es gente que empieza a minar ciertas criptomonedas que les parezcan interesantes de cara al futuro, y lo minado lo guardan esperando a que haya una subida en el futuro, y que eso que tengan guardado se pueda revalorizar y tener así una ganancia más jugosa. Esto realmente es como una suerte de apuesta, pero lastimosamente es lo que tenemos un poco a día de hoy con lo que es la
la minería de tarjetas gráficas, ¿no? Que pasa por momentos no muy favorables. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Acá en esta gráfica de Kaspa pueden ver cómo luego de esa subida tuvo una importante corrección, un valle correctivo, y que actualmente ha ido retomando. ¿Cuál es el problema acá? Justamente me voy acá para esta página AC Miner Value, y acá nos muestra lo que son los mineros ASIC más rentables. Como pueden ver, en primer lugar está el Landminer KS3, que es un equipo que, como aparece allí donde dice Relays, dice agosto en rojo, y es un equipo que todavía no ha salido, que próximamente estaría saliendo. ¿Qué pasa allí? Bueno, que este equipo, este minero ASIC, como pueden ver, es un equipo que promete el fabricante que va a generar más de $2.000 minando justamente Kaspa, que es la criptomoneda que estábamos analizando en el gráfico. ¿Qué es lo que sucede con este equipo? Este es un equipo que cuando salga a esa red de Kaspa y vengan todos estos equipos con todo ese poder de cómputo, simplemente lo que va a hacer es que haya una subida realmente muy abrupta en la dificultad de la red de Kaspa, y ello va a hacer que aumente desmesuradamente la dificultad, lo cual va a derivar en que la criptomoneda sea muy poco rentable, ¿no? Esto realmente es algo que a la larga perjudica lo que es la minería de esta criptomoneda Kaspa, ¿no? Tengo que decirlo de esa manera porque es probablemente lo que va a suceder, ¿no? Un poco lo que pasó con la criptomoneda Cadena ya hace más o menos un año, pudiéramos estar hablando, ¿no? Y es lo que tenemos a día de hoy. Esa rentabilidad de ese equipo realmente creo que no la va a poder mantener por mucho tiempo, porque como les digo, cuando ese equipo se conecte va a hacer que haya una subida desmesurada en lo que es la dificultad. Ok. Y bueno, eso es lo que tenemos a día de hoy con la minería de tarjetas gráficas. Esperemos, como les digo, que mejore de cara al futuro, a los próximos meses con el halving de Bitcoin, y que eso se vea visto, esa mejora se vea vista en lo que son las rentabilidades de las demás criptomonedas, ¿no? Espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que por favor le den un gran like, con ello me ayudan a seguir creando este tipo de videos. Y si tienes alguna duda o comentario acerca de todo lo que tiene que ver con esta minería de tarjetas gráficas, o cuál es el coste energético de tu país, te invito a que me lo hagas saber en la casilla de comentarios. Y si te ha gustado mis recientes videos, no solamente de criptominería, sino de criptomonedas y finanzas en general, te invito a que te suscribas a mi canal y estés al tanto de todos estos temas. Por acá se despide, como siempre, su amigo José Rodríguez. Chao.